La OCDE alerta al menos 100 subvenciones sobre otras tantas empresas públicas, organismos públicos, fundaciones del Reino de España estarían bajo la sombra de la duda de presuntas irregularidades. La Fiscalía Europea trabaja ya en el asunto. No se fían de nosotros, normal. Meses diciendo que las ayudas europeas, cual maná, cual bienvenido Mr. Marshall, nos van a sacar de este atolladero, y el que tiene que aflojar la pasta, que no es imbécil precisamente, se está dando cuenta de que menos a la economía real está llegando, a todo el mundo no, a una pléyade de listos, de jetas, de sinvergüenzas y de lobistas que están haciendo de engrasadores, con perdón, que a algunos les guste especialmente esto de engrasar en el camino o en el recorrido que están siguiendo estas ayudas. Desde luego, quien no ha visto ni un euro ni lo verá son los pequeños y medianos empresarios y los autónomos y quienes se han visto obligados a cerrar su negocio o a echar la persiana o directamente se han visto abocados a la ruina. Ni siquiera muchos grandes empresarios que no saben ni lo que tienen que hacer, ni los proyectos que tienen que presentar, ni las comunidades autónomas se lo explican, ni el ministerio de turno, los distintos ministerios involucrados en este asunto se lo explican. Todo lo más, me decía el otro día alguien en una conocida y cosmopolita calle de Madrid, donde se cena muy bien por las noches y donde ya ha abierto despacho hace algunos meses. No, el lobby esto de Pepiño te lo arregla. Y así todo. Claro, estos deben de pensar que en Europa son imbéciles, pero lo cierto y verdad es que el recorrido jurídico de este asunto, ya veremos a ver cuál es, si lo tiene, pero lo que está en Almoneda, como nos va a explicar luego la profesora María Blanco, es la confianza que desde fuera tienen, no ya en España o en el Reino de España ni los españoles, en este gobierno socialcomunista. Un gobierno con 5 ministros comunistas, un gobierno soportado por gentuza como los bildutarras, como los separatistas, como los golpistas, y que a pesar de todo va a recibir el 29 y el 30 de junio a los líderes de la OTAN que ya vienen aquí a leccionados para no abrir la boca y no decir absolutamente nada. Sobre la mesa, pues la eficiencia o la ineficiencia del gasto público. Hemos hecho ya referencia algunas veces en distintas retaguardias, con Mario Garcés, con la propia doctora Blanco, con Daniel Lacalle, con otros prestigiosos economistas, con Salva Marín también, a la necesidad de los gobiernos de manejar cada vez más presupuesto, de gastar cada vez más para que parezca, para que a estos políticos, mediocres políticos, les parezca que gastan más y que por tanto son más importantes. Incidir siempre en el ingreso y nunca recortar el gasto, intentar aumentar los ingresos, normalmente por vía impositiva, y no recortar el gasto. Digo que hemos ya puesto sobre la mesa en más de una ocasión en las últimas semanas ese informe del Instituto de Estudios Económicos, del prestigiosísimo economista Gregorio Izquierdo, donde se denuncia que en los últimos 3 años se ha incrementado el gasto público en 60.000 millones de euros. Una auténtica barbaridad, una auténtica brutalidad. Y en el que se recoge, por ejemplo, que el gasto público en España es ni más ni menos que un 25% menos eficiente que en la media de los países de la zona euro. Bien, Pedro, bien, Yolanda, bien. Seguid tocando la lira. Y Yolanda, mientras tanto, entretenida, empolvándose la nariz como las señoras de antes, o cuando los caballeros también tenían el rape puesto, maquillándose y, bueno, pues yendo divina y desplegando una actividad electoral y preelectoral y electoralista en pro de vender su marca, pues como hacía mucho tiempo que no veíamos a ningún político hacerlo de una forma tan entusiasta. Eso y prometer un abono transportes de 10 euros, me parece que han dicho, ¿no? Total, 650 millones para las arcas públicas. Esto un socialista andaluz, de aquellos de los buenos tiempos digo para ellos, no para el pueblo, esto te lo robaba en media hora, ¿eh? Y fíjense ustedes el debate y el lío que tienen que organizar para decidir si al respetable le dejan el abono, el transporte público en 10 euros, con la cantidad de pasta que se han metido estos tipos por la nariz, con la cantidad de bares y de, en fin, sitios de mala nota, que en YouTube hay que tener cuidado, con las expresiones que han cerrado estos tíos, con la cantidad de miles de millones que han robado, digo robado, no presuntamente, porque muchos están ya condenados en sentencia firme, etcétera, etcétera. El PSOE, el partido más corrupto de la historia de España. Y según dicen algunos líderes, como don Santiago Abascal, aquí sí le voy a citar a él, independientemente de que yo pueda estar bastante de acuerdo con el asunto, el más criminal de la historia de España. Las pruebas nos remitimos. De telón de fondo, pues una cosa que se llama estanflación.
y que, desde luego, con este gobierno abandonen ustedes toda esperanza y con el que venga detrás, que va a ser otro, ya veremos a ver, nos va a arrasar lo poco que nos queda de economía española. Nos va a llevar a todos por delante. ¿Qué es la estanflación? Luego nos lo va a explicar la doctora Blanco. Una combinación explosiva entre inflación y recesión. Recesión, ya sabéis, ya saben, que es concatenar 2 trimestres consecutivos o más con crecimiento negativo. Si a eso le unes una inflación de casi 2 dígitos, como la que tenemos, el cóctel está servido y afectará sobre todo a economías especialmente depauperadas y especialmente castigadas como la economía española, con un nivel de déficit y sobre todo de deuda brutal, altísimo, disparado. Recuerdo el dato que nos daba hace 2-3 semanas Salva Marín, un 5,5 de déficit, según el Consejo General de Economistas, y casi un 120, un 116% de deuda estimada al final de este ejercicio. Desde luego mucho más que cree, de lo que cree el gobierno y de lo que va predicando por ahí Nadie Calviño, que ya desde hace meses la llaman así. O mucho cambia el panorama, o mucho cambia este circo de 3 pistas que tiene montado el amigo Sánchez, con tantos platillos en el aire que al final, encayéndosele uno, como diría el cómico manchego, encayéndosele todos, o estamos condenados a la más puñetera y absoluta ruina. Y si encima los europeos, y cierro este editorial como lo comencé, empiezan a ponernos la lupa, empiezan a desconfiar, empiezan a preguntar de dónde sacan para tanto como destacan algunos gerifaltes socialistas y empiezan a fiscalizar todos y cada uno de los euros que nos iban a sacar de pobres y que nos iban a sacar de esta tremenda crisis y brutal crisis, no solamente económica, también política, institucional y social, en la que nos ha subido esta desgracia de más de 2 años que venimos arrastrando, pues tenemos la tormenta perfecta servida. Estaremos atentos a la pantalla, pero yo que ustedes iría ahorrando y si alguno pudiera o pudiese, haciendo la maleta y buscando climas más cálidos, pues casi que sería una recomendación que les daría de corazón. Arrancamos semana, arrancamos la retaguardia en Periodista Digital Televisión y lo hacemos con nuestro buen amigo Sergio Fidalgo, director del catalán.es. ¿Cómo estás, Sergi? Muy buenas noches, feliz lunes, feliz semana y, bueno, pues preparados para cualquier cosa, como cada lunes. Por supuesto, es que el tema andaluz está apasionante y por unos días está oscureciendo la locura que vivimos en Cataluña. Está meridianamente claro. Oye, ya el fin de semana hemos tenido encuestas a tutiplén, porque dentro de esa legislación anacrónica, también en materia electoral que padecemos, pues ahí estamos ya prácticamente al borde de no poder publicar más encuestas, como si no leyéramos los periódicos de Andorra, ¿no? Esto que es tan chusco todo, de verdad. Luego hablaremos de formas anacrónicas de hacer campaña. Vamos al grano para no hacerte perder minutos y tampoco a nuestros espectadores. Ayer, el diario ABC, bueno, el domingo, para quienes vean luego este enlace cuando les parezca oportuno, el domingo el diario ABC de Julián Quirós situaba en 52 escaños la proyección para Juanma Moreno, muy cerca de la mayoría absoluta, que son 55. Este lunes nos hemos desayunado con una encuesta, por ejemplo, de La Razón, el diario que dirige Paco Maruenda, que le da a Juanma Moreno en torno a 48-50, 31-33, una horquilla entre 31 y 33, es decir, los que tiene o dos menos al Partido Socialista. Vox crecería y podría llegar a tener hasta 16-18. No veo yo aquí, de todas formas, que doblen en fin, su actual representación, pero insisto, aquí la única encuesta que vale es la de las urnas, que no se me desanime parte de la parroquia, que hasta el rabo todo es toro. Después, 6-8, 3-4, que son las dos opciones comunistas que se presentan a este aquelarre, a esta fiesta de la democracia, una la que lidera doña Teresa Rodríguez y otra una tal Inma Nieto, que creo que la conocen en su casa a las horas de cenar y en pocos sitios más, y después, bueno, pues Juan Marín, como ya sabemos, entre 0 y 1. Y la sorpresa, oye, que hemos visto también un CIS del amigo Tezanos, pues que también coloca a Juanma Moreno muy cerca de la mayoría absoluta, entre un 35 y pico y un 38%. Esta no veo yo por aquí proyección de escaños, pero sí porcentajes, entre 35 y 38% por redondear para Juanma Moreno, entre 23 y 26 para el Partido Socialista, Vox, entre un 13 y un 15%, y luego, adelante Andalucía, entre un 4 y un 6%, bueno, y la marca, para entendernos, de lo que vendría siendo la proyección andaluza de doña Yoli Tenacillas, entre
alrededor de un 9%, me está pareciendo un 9%, ¿no? Ver aquí, y Ciudadanos entre un 3,3 y un 4,2, 4,3, 4,5%. Hay Juan Marín, que por 5.000 votos igual hasta te quedas sin escaño, que además le he presentado por Málaga, porque hicieron ahí los hombres, tiraron la escuadra y el cartabón, y creo que vieron que en Málaga era donde por lo menos el señor Marín podía pillar. Bueno, nada que no esperemos, Sergi, lo único, a mí, y ya te dejo el toro en suerte, a mí lo único que me llama la atención es que la progresión de Vox, que sube y tal, hombre, claro, sí, es que si no subiera sería la leche, pero parece que se va frenando un poco. ¿Se le estará haciendo la campaña un poco larga a doña Macarena Olona? Bueno, la verdad es que más que la campaña sea larga para Macarena Olona, es que el voto útil se está imponiendo y hay mucha gente que está pensando que el candidato del PP, don Moreno Bonilla, no lo ha hecho del todo mal y que por lo tanto merece seguir gobernando sin cortapisas. Yo de todas maneras creo que Vox va a sacar más que estos 16, 15, 17 que muchas encuestas le dan. Yo creo que se va a acercar a los 20, incluso los va a superar. O sea que va a ser un buen resultado para Vox, porque a fin de cuentas estaba en 12 y si llega a 20 o lo supera es un magnífico resultado. Lo que sí es cierto que a lo mejor sí que se infló un poco el globo hablando del efecto Olona, como si pudiera ganar. Y el problema es un problema de expectativas, no de resultados, porque al final, insisto, si tú tienes 12 y sacas 18, 19 o 20 o 21, es un resultado impresionante. O sea, es que es un grandísimo resultado. Ahora bien, si tú has inflado las expectativas, lo que es un magnífico resultado se puede convertir en un resultado decepcionante, pero insisto, no lo es. Si al final sacan 20, insisto, yo creo que va a sacar más de los 16, 18 que muchas encuestas le dan, pero aún así, aunque sacara 19, oye, es un buen resultado. En cuanto a la izquierda, es que en la izquierda están divididos y tiene una candidata, la candidata de Yolanda Díaz, que no la conoce nadie. Por cierto, ayer Pablo Iglesias le dio su apoyo, como de aquella manera, y como diciendo, bueno, yo te he apoyado cuando te pegas la nata, que no sea porque yo no te he apoyado, porque se va a pegar una nata, porque curiosamente la que está haciendo una buena campaña dentro de su sector, el sector sí que es enloquecido del electorado andaluz, es Teresa Rodríguez, que en el debate fue la que más destacó dentro de los tres candidatos de izquierdas, y la campaña que está haciendo es bastante más fresca y se escucha bastante más que la que está teniendo Podemos, Más País y los 20.000 partidos que están con Yolanda Díaz, que está siendo como bastante gris. Con lo cual, lo que en un principio parecía una paliza, que parece que va a ser un 9-2 o un 10-2, de momento está en un 7-5, 8-6, ya veremos cómo acaba el tema y a ver si va a conseguir el sorpaso y Yolanda Díaz va a comenzar su proyecto fracasando. Pues fracasando. Mira, ahí tenemos, aguántamelo un momento, Omar, tenemos esa encuesta del CIS precisamente, y ahí ven ustedes los porcentajes. Bueno, pues prácticamente 35,2, 38,4 el Partido Popular, 23,8, 26,6 el Partido Socialista, Vox, por ejemplo, 13,6, 15,8. Bueno, Ciudadanos, me dan ganas de darles un abrazo, invitarles a un café o a un chocolate con picatostes, 3,3 y 4,5%. Ahí, Juan, que estás que pillas que no pillas, Marín, ¿qué vas a hacer tú sin escaño? Te va a tocar volver a trabajar. Y bueno, pues la izquierda, como bien dice Sergio Fidalgo, súper dividida. El hecho de que este analfabeto funcional, el emérito de Podemos, que salió ayer a darnos clases de periodismo, el ágrafo, el pánfilo, y a explicarnos, Fidalgo, que él es un poco de los editoriales confirma, ¿no? De los editoriales confirma. Mira, hay Pablo Iglesias, emérito de Podemos, toda la vida tu padre dejándose los cuernos ahí a trabajar en esto y en lo otro y en lo demás allá, porque, en fin, ya sabemos todos de las andanzas de tu padre, ¿no? Desde hace muchísimos años y lo mucho que se ha dejado, insisto, los cuernos a trabajar y a ejercer mil actividades diversas, ¿verdad, Pablo Iglesias? Para pagarte una educación, para al final convertirte en un tío, pues eso, que des clases de algo que no sabes de política tampoco, pero de algo que no sabes de periodismo y nos digas ahora, nos vengas a decir a Fidalgo, a mí o a 500 más que llevamos más de 30 años que los editoriales pueden llevar firma. Pablo Iglesias yo creo que es un poco gafe, Sergi. Yo creo que Pablo Iglesias lo que tiene que hacer es ir más por allí todavía un par de días en lo que resta de semana para terminar de machacar a su candidata. Estamos en el segundo debate.
estamos con los ojos puestos en el segundo debate. Yo, como en la Divina Comedia, pues yo soy un tío culto, a diferencia del Coletas, o bueno, el Coletas que ya no la lleva, y yo sí he leído a Dante y he leído la Divina Comedia y algunas cosas más, y a lo mejor más de política que él, a Kant, desde luego, como demostró aquel debate con Alsina. Los mensajes, he abandonado toda esperanza, digo, y mi pregunta es la siguiente, Sergi. ¿Tú eres de los que piensan todavía que los debates pueden contribuir a movilizar a parte del electorado, a eso que los finos llaman los politólogos, o sea, politólogos, llaman el trasvase de votos? No lo digo, tenemos buenos amigos politólogos, que nadie se haga lío, pero también hay mucho listo por ahí que cobra y que por asesorar a partidos y que no tiene puñetera idea de esto. O que los debates en realidad sirven, que esto lo hablo mucho con el bueno Diego Pereira, que sí es politólogo, pero que sí aprovechó bien sus estudios, sirven en todo caso para reafirmar en su fe al 98% del paisanaje. Bueno, los debates valen básicamente si hay un desastre o si lo haces realmente muy, pero que muy bien. Sí que es cierto que la tendencia en todos los debates es precisamente amarrar, a jugar al 0-0 y generalmente los candidatos lo que buscan es no hacer el ridículo y por lo tanto se mueve poco voto. Pero sí que mueven cosas. Yo, por ejemplo, estoy convencido que a Teresa Rodríguez le ha beneficiado mucho que en el anterior debate, en el primer debate, fue la que, dentro de los tres candidatos de izquierda, fue la que hizo un mejor debate, la que destacó y la que consiguió el enfrentamiento más directo con lo que ella busca, que es confrontar con Vox. Por lo tanto, aunque a mí no me gustan sus ideas y no me guste tampoco los mensajes que lanza, sí que reconozco que, por ejemplo, en este caso, a Teresa Rodríguez, que tenía unas expectativas muy magras de 2-3 diputados, ahora está en 5-7, más que nada, entre otras cosas, porque le situó primero la polémica de que Podemos la quiso excluir del debate y luego que el debate se demostró que se entendió por qué Podemos la quiso excluir, porque lo hizo mejor que Inma Nieto, que es la candidata oficial de Podemos, Más País y toda esta playa de partidos que apoya Iglesias y Yolanda. Pues sí que mueven cosas. Sí que, y si Juan Moreno hubiera hecho un desastre de debate, pues sí que lo habría notado. Lo que pasa es que, claro, insisto, con Juanma jugando al 0-0, con Marín haciéndole de escudero para dar los paros, porque piensa que Marín ya debe tener el futuro resuelto, no se vaya al paro. Si no consigue escaño, seguro que el bueno de Juanma le agradecerá los servicios prestados y siempre habrá alguna empresa pública o alguna canonjía de esas que no molestan mucho y que permitirá al bueno de Marín cobrar sus 80, 90, 100.000 euros. Vamos, lo que se llama actualmente un sueldo podemita. Un sueldo podemita. Bueno, le pueden meter el Consejo de Administración de la Radio Televisión Andaluza o le pueden... Claro, Juanma Moreno es verdad que estuvo muy low profile, en perfil muy bajo, porque le hizo un gran favor Macarena Olona, y que yo, vamos, lo digo, en fin, yo es que no sé nada de debate, solamente estaba en el equipo de edición del primer debate que se hizo en este país en el 93, que lo hizo otro de mis maestros, siempre cito a mis maestros, Manuel Campo Vidal, entre Aznar y Felipe González, Antena 3, octubre de 1993, pero no tengo ni idea de debates. Seguramente los señores que llevan a Olona en Vox saben un huevo y medio de debates. Digo que Olona le hizo el favor a Juanma Moreno de dejarle vivir y de focalizarse en quien no es su enemiga, que es Teresa Rodríguez, con lo cual Juanma encantado de la vida, ¿no? Y luego dirán que efectivamente pues el actual presidente tuvo un perfil muy bajo, pero no sé por qué le dio a la señora Olona en dedicarle pues el 40 o el 50% del debate a la señora Teresa Rodríguez, que insisto, no es su enemiga, pues bien. Convénceme, Sergi, de que los mítines sirven para algo, de que este anacrónico y ochentoso modelo de campañas electorales que seguimos perpetrando, con el que yo soy muy crítico, sigue teniendo su sentido, que antes hablábamos fuera de cámara y me interesa mucho tu punto de vista, porque en este caso, desde la cordialidad, la amistad y el compañerismo, discrepamos. Yo lo veo de otra manera, pero me parece interesante lo que me estabas contando acerca de los mítines y de la vigencia que siguen teniendo los actos públicos en campaña, en municipios muy pequeños, en polideportivos muy pequeños, donde sobre todo el Partido Socialista les está pasando puñeteras, porque hay sitios donde no han juntado más de 50 figuras. Yo estoy convencido que los mítines tienen su utilidad, no tanto como antes, que antes valían para que fuera el elector o el simpatizante un poco a reafirmarse, pero vale, por ejemplo, para que los medios locales ese día se vuelquen. Viene un diputado, viene un líder autonómico, incluso un líder nacional, y de repente toda la prensa local va
y da cobertura a los candidatos locales. Eso es muy útil, porque, insisto, igual tienes 50 tíos, 70 tíos, 80 tíos en el debate, en el acto, en el meeting, lo cual es cierto, pero esa cobertura de los digitales locales, las emisoras locales, sí que hacen que llegues a miles de personas. Y vale para eso, es que son actos pensados básicamente de hecho, se acostumbra a poner un estadio muy pequeñito, muy mono, con las primeras filas muy ocupadas, aunque luego el resto esté lleno. Cada vez ponen menos sillas para que se note que no se note que va poca gente, y son muy pensados para la prensa local, y fuera ya de los grandes supermítines a los que va Pedro Sánchez o vaya Feijóo, y tienen su utilidad, porque insisto, tú vas a ese acto y ves a 4 vecinos, pero sí que ves a 5 o 6 periodistas, que es lo que te hacen el trabajo que tú quieres. Por lo tanto, sí, y sobre todo cuando lleguen las municipales, veremos aún como este tipo de formatos ya no solamente será uno por pueblo, sino uno por barrio, porque a los alcaldes y alcaldables les va a interesar que los 3 o 4 periodistas locales les saquen cada día. Bueno, pues vamos a ver qué sale en los días que quedan de campaña, a ver si termina de una puñetera. Yo lo que sí creo es que con una semana de campaña, y ya me parecería muchísimo, yo creo que estábamos todos más que espabilados, sobre todo por la pasta que sigue costando este circo y que seguimos pagando todos los españoles, porque los partidos políticos son entidades de derecho público y al final sale de nuestros impuestos, digo yo que con 4 o 5 días de verdad que nos valía, ¿eh? O sea que no hacía falta seguir viendo a una bailar, al otro esconderse, a la otra decir barbaridades o esperar a que llegue el coletas para que con la excusa de respaldarla lo que haga es echarle el meigallo, que dicen en Galicia el mal de ojo, y termine de hundirla, y que los andaluces por favor voten cuanto antes en paz y en libertad y se acabe ya pronto el circo. Sergio, un fuerte abrazo, amigo, cuídate y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Continuamos Singladura Informativa en La Retaguardia, en Periodista Digital Televisión, y lo hacemos con otro buen amigo y compañero que, a pesar de su juventud, es uno de nuestros mejores analistas políticos ya. Josué Cárdenas, muy buenas noches, ¿cómo estás, amigo? Pues muy buenas noches, Eurico. Aquí me encuentro en mi casa en 7NN y encantado de pasar un rato con nuestros amigos de Periodista Digital. Bueno, estar en 7NN es tan importante como estar en Sevilla. Es más, yo creo que casi mejor, porque en Sevilla ahora hace un calor de 3 pares de narices. No le rindo yo la ganancia a los que tengan que estar ahí chupándose dos o tres mítines diarios. Tú estás ahí en el cuadro de mandos, como corresponde ya, no a tu edad, porque eres un tío muy joven, pero sí a tu competencia, a tu dignidad y a tu categoría, que esto lo decía siempre el llorado Manolo Martín Ferrán. Oye, ¿cómo estás viendo la campaña andaluza? Ya hemos rebasado el Ecuador. Ya sabes el dicho que el bosque, a veces saliéndose un poco de lo que es los árboles y toda la fauna y flora, pues se ve mucho mejor, ¿no? Y es verdad que desde este parámetro y por los testimonios que estoy recabando, que están viviendo in situ y que tenemos corresponsales allí de 7NN, lo que estoy viendo es una campaña que poco va a cambiar la intención de voto de cuando, bueno, pues decidió Juanma Moreno convocar estas elecciones anticipadas, poco anticipadas, pero sí que un poquito, ¿no? Entonces, es verdad que en Castilla y León esta intención de voto se estaba dando, parecía que el Partido Popular iba a sacar una mayoría holgada y al final se quedó en un quiero y no puedo. Sí, hubo una presidencia del Partido Popular, pero necesitó de Vox, y ahora vemos como Juanma Moreno está consiguiendo que, llámenle efecto Feijóo, llámenle como quieras, mantenerlo de momento hasta el día de hoy. Veremos lo que cambia cada día. Tú que has vivido muchas campañas, Eurico, sabes que antes podía cambiar más el voto con respecto a una campaña, pero ahora cambia poco la intención de voto, pero lo que sí vemos es una tendencia en la que Juanma Moreno mantiene la hegemonía y vamos a ver varios efectos. El efecto de la izquierda parece que está tocado de herida mortal absolutamente y que no tiene ninguna posibilidad de gobernar, y el efecto Lona, que vamos a ver el recorrido que tiene, porque los experimentos se hacen con gaseosa y en este caso el experimento de Olona vamos a ver hasta dónde llega. Bueno, lo que está claro es que, claro, no sé si Vox se está desinflando en los últimos días, tal parece, si atendemos a las encuestas. No sé si por méritos del señor Moreno o por deméritos de la señora Olona. No sé si da muchos réditos electorales también el vestirse
de sevillana, por favor, que no me digan ustedes de Faralaes que los andaluces y sobre todo los sevillanos se cabrean y con razón, nos llevan paletos a los de Madrid, tienen toda la razón. Ese vestido es un vestido de sevillana, no de Faralaes, como hemos oído en los últimos días, ¿no? No digo yo que la señora Olona le esté faltando al respeto, ni muchísimo menos a los andaluces, por hacer pues ese reduccionismo del que a veces se nos acusa a los madrileños o a los que vemos la corrida desde el centro de la península, la corrida de toros, digo, es una metáfora. Y entonces pues que pensamos que todos están todo el día bailando sevillanas y con la peineta y con la bata de cola y tal, ¿no? Pues hay gente que le ha hecho mucha gracia, pero a lo mejor hay gente que, digo yo, me lo parece a mí, que no le ha parecido la manera más seria de afrontar una campaña. No lo sé, bueno, no sé si quieres entrar en tantas honduras. Lo que sí es cierto es que las últimas encuestas que yo estoy viendo, oye, los primeros días iban a barrer, iban a doblar y Juanma Moreno se iba a esnafrar un galletazo como el que dicen que se esnafró el señor Mayue con Castilla y León, pero no es esa la impresión que yo tengo, ¿eh? Y cuando a mí me da algo en la nariz... Ahora, la bola de cristal no la tenemos nadie, Josué. Hay un segundo debate. ¿Tú crees mucho en los debates? No. Yo creo que la época, es verdad que yo no había nacido, evidentemente, en la época de Kennedy y Nixon, yo creo que decidían mucho más los debates. Hombre, no había cuando eran cara a cara. En el 61, fíjate. Efectivamente, pero cuando había ese cara a cara, cuando había esa confrontación entre dos figuras políticas, pues yo creo que se sacaba mucho más de los debates. Ahora lo que hay es un barro, hay un lodazal de 6 individuos que intentan soltar su eslogan, soltar su mensaje para su parcelita y realmente no sacamos nada en claro. Por lo tanto, lo que hay en los debates es ocasión de perder. Y en este caso dirán, ¿cuál es el secreto de Juanma Moreno Bonilla? Bueno, pues no hacer nada. Él dijo varias frases que se le acuñaban a Mariano Rajoy, como la de es muy difícil gobernar en el anterior debate, y Rajoy se caracterizaba por no hacer nada ante las cuestiones que le iban pasando. Y no haciendo nada, fíjense, llegó al poder, en el poder siguió sin hacer nada y se mantuvo ahí unos años. Por lo tanto, esta es la técnica Juanma Moreno y fíjense qué bien le está viniendo, porque mientras sus oponentes políticos se pegan de galletadas y no paran de darse golpes, Juanma Moreno se mantiene al margen, dice aquí me defiende mi escudero Juan Marín, que tiene todas las de perder y que está rascando como puede, se está agarrando con las uñas al último escaño que pueda sacar para seguir cobrando ahí en la Asamblea de la Junta de Andalucía y que por lo tanto pues él está tranquilito. Una izquierda que yo le pido que suba un poquito el nivel, porque vemos unos referentes. Ayer Yolanda Díaz pedía el voto a los antifranquistas, como si Franco se presentara a las elecciones y fuera el candidato de una confluencia de partidos, ¿no? Oiga, hay que subir un poquito más el nivel, hay que dejar de ser tan infantiloides y yo creo que ya les digo, del debate de hoy, lo único que se espera es a ver quién pierde más. Macarena Olona tiene que estar mucho más firme, tiene que estar mucho más segura de sus convicciones y realmente no venderles un debate a los andaluces que corresponda al debate que pueda haber en el Congreso de los Diputados, sino un debate propio de Andalucía que hable de las cuestiones de Andalucía. Y esto a lo mejor denota que el partido Vox tiene una vocación nacional, pero que las autonomías de las cuales está en contra le vienen pues un poco fuera de juego, ¿no? Pero bueno, vamos a ver esta cuestión. Han apostado en este fin de semana por estrellas de la política como la italiana Giorgia Meloni, que yo creo que incentiva ese voto y que al boxero, y permítanme la expresión, ¿no? Pero a ese votante militante de bufanda de solo queda Vox le encanta, ¿no? Y lo que hace es al boxero, pero solo al boxero, Josué, yo con todos los respetos, que no se me encabrite parte de la afición, pero yo, escuchando a la señora Meloni, pues tenía que frotarme los ojos para ver que era en color el mitin y no en blanco y negro. Pero bueno, esto es una impresión mía. Hombre, yo creo que da una batalla cultural que es muy importante dar y que desde hace muchos años se ha dejado de dar, ¿no? Pero es verdad que quizá era un debate que en otras épocas pues apelaba mucho más a los sentimientos y que correspondía a otro tipo de electorado o a otra circunstancia, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, esto es como todo. El domingo veremos quién es quién y cuál es cuál y quién ha fallado y quién ha acertado. Juanma Moreno, sin hacer nada, parece que le está yendo bien y Macarena Olona intentando dar esa imagen de bajarse al pueblo, de acercarse a él y de dar la imagen que estamos viendo ahora en pantalla con el señor Coco Robato ahí apoyándola. Pues yo no sé al final si los tirantes van a venir bien, si no, si el vestido de flamenca le va a dar más votos o menos. Lo que sí digo es que para mí, que Vox no doblase los 12 escaños que tiene con la nave que ha quemado, permítanme la expresión,
como es con Macarena Olona, sería un fracaso. Lo digo aquí en Periodista Digital para luego no pillarme los dedos. O sea, si Vox no dobla el resultado, para mí la operación Macarena Olona y el efecto Olona no se habrán notado tanto como si Juanma Moreno saca un resultado que le permita gobernar en solitario. Pero veremos, dijo el ciego, y veremos lo que pasa el domingo. Pues sí, veremos, y solamente el próximo lunes día 20 será tiempo de comenzar a analizar si lo que dicen sus críticos de es que no ha hecho nada, es que no se ha bajado del autobús. Eso decía don Elenio Herrera, y no veas tú si ganaba partidos en sus años de gloria en los años 60. Tú que eres tan futbolero como yo y eres una enciclopedia a pesar de lo joven que era. Y en cambio, si Macarena Olona, que se ha matado a bailar y a cambiarse de trajes durante toda la campaña, pues no consigue, pero no porque digamos nosotros que somos a lo mejor unos malintencionados, ahora mismo habrá quien nos esté llamando peperos descamisados al señor Cárdenas y a mí, o todo lo contrario, ¿no? O a lo mejor hay gente que le seguimos pareciendo peligrosos ultraderechistas, porque aquí, claro, todo depende con qué se compare y nunca puede llover a gusto de todos. Eso vuelvo a insistir por enésima vez en este medio, y ya lo llevo diciendo años en otros, eso es que estamos haciendo bien nuestro trabajo. El no hacer nada en política es una opción, y otro sí digo que no es que el señor Cárdenas o el señor Campano digan que si Vox no obtiene 24, 25, 26 escaños es un fracaso. No es que lo han dicho ellos, porque recuerda, compañero, las primeras jornadas de campaña iban a doblar, iban a barrer, Entonces, esto es las expectativas eran muy altas. ¿Cuál es la diferencia entre Podemos y Vox o Ciudadanos, tanto me vale, que ahora se va a multiplicar por 0, y los dos grandes portaaviones de la transición? Y esto no es defender el bipartidismo, ni mucho menos, ¿no? El bipartidismo ya murió y bien muerto está. Más que nada porque Vox no se va a multiplicar por 0 y Podemos tampoco, ¿no? Desgraciadamente, pero Podemos tampoco se va a multiplicar por 0, Ciudadanos sí. Pero claro, esto es un oficio y tiene una técnica, ¿no? Y claro, es que los socialistas y los del Partido Popular llevan 40 años haciendo campañas. Sabrán ellos, ¿no? Cómo funciona esta película. Me chiva mi querido Hugo Pereira, me chiva nuestro director adjunto por el pinganillo, y yo es que soy partidario, y además en esto y en la mayor parte de las cosas estoy muy de acuerdo con él, que los debates prácticamente no movilizan a nadie, ni tienen ese efecto trasvase que llaman otros politólogos que saben mucho menos que Hugo de esto, y que estos sí que son unos cursis y que les han dado el título en la cafetería, que como mucho, hombre, si hay algún candidato que tiene un trastazo espectacular, pues pueden movilizar y tal, pero que los debates básicamente sirven para que el respetable se reafirme en su fe. Yo estoy de acuerdo, no sé tú cómo lo ves, Josué. Estoy totalmente de acuerdo, sobre todo porque no da tiempo a la confrontación de ideas, a plantear programas. Tú que conoces bien a Julio Anguita, ¿te acuerdas de aquello de programa? Creo que da muy poco tiempo a que esta cuestión salga a relucir. Por lo tanto, creo que es más un tiempo de que tu audiencia, tu cuadrilla, tu parroquia se ponga muy contenta y te anime a raudales, que es una cuestión que yo creo que el bipartidismo quiere evitar porque no tiene ese espectro de votantes tan activista, ¿no? Y que por lo tanto yo creo que otra vez Juanma Moreno Bonilla y Juan Espadas, que me parece vergonzoso, porque esos pactos de no agresión en el que yo no te recuerdo que has intentado blanquear la política de Bárcenas para que no te traiga malas cuestiones, como ha sido noticia hoy en el seno del Partido Popular, como que el Partido Popular se niega a recordarle el pasado corrupto del Partido Socialista y los más de 600 millones robados, o la colocación de la mujer de Juan Espadas. A mí esos pactos de no agresión me parecen vomitivos, pero que le vienen muy bien al bipartidismo. Por lo tanto, vamos a ver un debate en un perfil muy bajo, creo, a los dos candidatos que, pues están en cabeza, aunque me parece una gran noticia. Imaginaos que en feudos del Partido Popular, como la Comunidad de Madrid, como la Comunidad Valenciana, como Castilla y León, no hubiese, ya no digo que ganen, no hubiese ni una sola posibilidad, por remota que fuera, de que la derecha ganara. Bueno, pues esto está pasando en Andalucía. Un feudo histórico del PSOE, no hay ni una remota posibilidad de que la izquierda pueda gobernar, porque ni gobierno Frankenstein, ni Drácula, ni ningún personaje de la novela más terrorífica que ha pasado por nuestra literatura, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver un debate en el que todos van a intentar guardar la ropa, salvo aquellos que tienen que quemar sus últimas naves ideológicas. Por un lado, la izquierda, que ve que pierde y que se muere, y por otro, Macarena Olona,
que tiene que conseguir, porque puede ser la diferencia entre ser vicepresidenta si pasa la horquilla de los 20 escaños a tener que estar en la oposición y apoyar como una muleta verde al Partido Popular, que yo creo que para eso no llamaron a Macarena Olona a Andalucía y que por lo tanto vamos a ver el futuro de la candidata de Vox, porque con todo el respeto a la idiosincrasia y a la política andaluza, creo que para tenerla de diputada rasa en el Parlamento andaluz, pues oiga, mire, yo creo que a una abogada del Estado de la talla de Macarena Olona, creo que esas alforjas y estos viajes que se suele decir no venían para esto, ¿no? En Castilla se dice hacerse un pan con unas tortas. Última pregunta, Josué. Oye, tú sabes que el padre de Pablo Iglesias, desempeñando oficios muy diversos, actividades muy diferentes, en cuya naturaleza, oye, no vamos a entrar, cada uno se gana la vida como puede, pero ya sabéis todos quién era el padre de Pablo Iglesias, que digo, se dejó los cuernos, es la segunda o la tercera vez que lo digo en el programa, a trabajar para pagarle al chaval unos estudios, y qué poco los ha aprovechado, porque ahora se dedica a darnos clase de periodismo. Bueno, a nosotros no, porque a nosotros nos despreciará, a ti, a mí, a Pereira y tal. Él solamente se mide con los guays, ¿no? Con García Perreras, con Pedro J. Ramírez y con alguno más. Y ha inventado ahora la nueva modalidad de los editoriales con firma. Josué, ¿tú cómo ves esto? Tú que tienes frescos los apuntes todavía de la Universidad de Salamanca, esto de los editoriales con firma, a ti no te lo contaron, ¿no? No, la verdad que nada parecido. Pablo Iglesias, que con ese tonito matonil que le suele caracterizar, empieza a denunciar... Te perdona vidas. Sí. Yo lo que creo es que tenemos que poner el dedo en Florentino Pérez, en Antonio García Ferreras y en toda la caspa mediática. Y yo me pregunto, ¿pero quién te ha colocado ahí, hijo mío? ¿Pero quién ha sido el que ha conseguido que tú seas vicepresidente del gobierno? Pero si ha sido Ferreras. A este no le han contado que Ferreras se pasó años llevándole el maletín a Florentino. Claro. O sea, ahora te indignas con aquellos que te han aupado. Es verdad que en el último momento fueron los que te dieron la patada, pero es que ¿cómo te fías de estos gángsters de la información? Absolutamente. Y termino con esto, Eurico. Tú conoces a Mario Conde y en una entrevista que en el libro Tipos de Vuelta le hacía mi jefe, compañero y amigo Gonzalo Altozano, le preguntaban, oye, ¿quién tiene el poder en España? Y él daba tres brazos del poder. Hablaba, por un lado, del poder mediático, otro del poder financiero y del poder político. Y al final concluía Mario Conde y decía, el que realmente tiene el poder es el que hace el boletín oficial del Estado. Basta ya de decir que yo qué sé, que este gobierno no puede llevar a cabo ese asalto de cielos. No, ustedes tienen el manejo del boletín del Estado, del boletín general. Usted lo ha tenido en su mano. Usted ha estado a punto de entrar en el CNI. Por lo tanto, hay que venir llorado de casa, hay que venir meado de casa y dejar de dar lecciones de periodismo a un tipo que a mí personalmente me llama sabandija y que se puede permitir el lujo de meternos en el mismo saco a mucha gente y que él editorialice y siente cátedra cuando creo que, bueno, pues que en la historia del periodismo su aportación caberá en una hoja parroquial, o sea, en la historia de la política. Cabrá en una hoja parroquial, lo decimos por el tamaño. Cualquier hoja parroquial, como el amigo Cárdenas y yo sabemos, tiene muchísimo más valor donde va a parar que cualquier basura que puedan editar estos tipejos de Podemos, que nunca ha sido un partido político en realidad, siempre ha sido otra cosa, siempre han sido una organización financiada por potencias extranjeras y que estaban... se les entrenó y se les destinó y se les regó con abundantísimo dinero de fuera de España para que se encostraran, se empotraran, por hablar en términos militares, en el sistema, dentro del sistema, para destrozar el sistema. Les salió mal el invento. Bueno, los primeros años incluso, ¿te acuerdas que comentábamos? Tú y yo todavía no nos conocíamos, Josué, porque eras un estudiante todavía, pero cuando pasaron de los 70, 71 escaños, alguien se quedó aterrado y dijo, a ver si a este señor cuyo nombre significa feliz y a una señora bajita que también tenía mucho poder en aquella época, entre otros, se les va a haber ido de las manos y esto que también habían parido en parte para dividir al Partido Socialista, se va a acabar comiendo al Partido Socialista. Y ahí empezaron las desgracias de Pablo Iglesias. Josué Cárdenas, siempre es un placer el contar con tu presencia y con tus análisis, amigo. Cuídate mucho y
pues te iba a decir que nos vemos en los bares, no, desgraciadamente nos vemos muchísimo más en las redacciones, pero nos tendremos que tomar, nos vamos a tomar una cerveza sin alcohol a la salud de 7NN, de Periodista Digital, y por supuesto de la audiencia de 7NN y de Periodista Digital, que en buena parte a lo mejor tiene la buena costumbre de seguir ambos medios. Cuídate, Josué, un abrazo. Un abrazo muy fuerte, Eurico. Gracias por la oportunidad que me das de analizar la actualidad y vamos a seguir dando caña y contigo me voy a tomar una caña sin alcohol cuando quieras a la salud de toda esta audiencia maravillosa. Que Dios os bendiga. Y las que haga falta. Que Dios te bendiga, Josué. Un fuerte abrazo. Vamos ya a la recta final de esta retaguardia en Periodista Digital Televisión y lo hacemos con una de nuestras invitadas de lujo, con la doctora en Ciencias Económicas y Empresariales y profesora de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad San Pablo CEU de Madrid, María Blanco. Muy buenas noches, María, ¿cómo estás? Buenas noches, Eurico. Muy bien, encantada de estar con vosotros. Bueno, encantados de recibirte, como siempre, en la retaguardia, en Periodista Digital Televisión. Hemos conocido hoy, y ya dejamos definitivamente atrás la política, ya hemos hablado largo y tendido sobre todo de campaña y de esa cita mágica del 19J, mágica para algunos, maldita que lo será para otros, del 19J. Vamos a hablar un poquito de economía y vamos a empezar por la actualidad más rabiosa, pura y dura. Ese informe de la OCDE que yo pues apenas voy a esbozar, para que no me digan lo de siempre, que hablo demasiado, con toda la razón, sino que le voy a dejar a la doctora Blanco que nos lo explique. Un informe de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo en Europa, en el que básicamente lo que se viene a cuestionar o a poner en tela de juicio es la legalidad, al menos, de 100 subvenciones públicas del Gobierno de España. ¿Cómo es esto, María? La OCDE se ha hecho eco de la situación que existe ahora mismo en la Unión Europea, en Bruselas, especialmente en la Fiscalía Europea, que tiene encima de la mesa más de 100 denuncias de posible riesgo de mal uso de subvenciones que se han ofrecido en los 2 últimos años en España, ¿no? Es normal que Bruselas esté con la lupa en la mano porque nos está dando fondos. Entonces, quiere saber hasta qué punto el Gobierno español es capaz de hacer un uso eficiente de las subvenciones que da. Y estamos hablando de 35.000 fundaciones religiosas, no religiosas, económicas, sociales, etcétera, que están viviendo de esto, de las subvenciones que pagamos todos los españoles con nuestro trabajo. Esto es muy grave porque podría llegar a complicarnos la vida en el resto de las ayudas en diferido que nos quedan, porque son ayudas, como todo el mundo sabe, lo vamos a intentar hacer lo más fácil posible, diferidas en varios ejercicios, no sé si recuerda el respetable, 140.000 millones aproximadamente, 70.000 o 70 y tantos mil a fondo perdido y otros 70 y tantos mil contra proyectos concretos. Si la Fiscalía de la Unión Europea, o, en fin, los responsables comunitarios que tienen que velar por el control y la vigilancia de esto, detectaran algún tipo de irregularidad / irregularidades, ¿podría llegar a comprometer, vuelvo a repetirle, doctora, la pregunta por segunda vez, algún tipo de ayudas de las que nos quedan por recibir en el futuro inmediato? En principio, lo que está ya comprometido es la credibilidad de Pedro Sánchez, porque correcto, esta noticia no es independiente de todas las demás noticias, ¿no? De viajes a Bruselas repentinos por el tema de Argelia y otras cosas que tampoco quiero sacar ahora, pero sí hay que tener en cuenta que la mirada desde Bruselas al Gobierno español pues se ve cuestionada y, desde luego, si alguna de estas denuncias o alguna de estas alarmas que señalaba muy bien en su informe la OCDE tira para adelante y hay sustancia para continuar con ella, pues sería muchísimo peor, ¿no? Tenemos todos en la mente lo que pasó con Grecia, que se empezaron a descubrir pues tapujos y chanchullos y no cae nada bien, y mucho menos ahora que estamos en una situación en la que todos en Europa nos estamos apretando el cinturón y cada euro que se reparte se mira con lupa. Está claro. Esto nos lleva, doctora, y es el segundo bloque temático de esta conversación que vamos a mantener, nos lleva a cuestionarnos acerca, en general, de la eficiencia / ineficiencia del gasto público. No hace muchas semanas que conocíamos aquel dato de que en 3 años y pico, se había incrementado en 60.000 millones de euros el gasto público. Esto lo hablábamos también con un político, cual es Mario Garcés, lo hablábamos contigo, yo creo que lo hablábamos con Morillas también. Ineficiencia del gasto público frente al uso o a la optimización de los fondos por parte de entes, organismos, empresas u organizaciones privadas.
Es un tema muy relevante precisamente ahora que como pues tenemos todo este proceso inflacionista y el aumento del gasto por la guerra de Ucrania, venimos de una crisis que no ha terminado debido al parón de la pandemia, etcétera. Los gobernantes están reclamando aumentar el gasto por razones de aumento del gasto sanitario, defensa, ayudas a Ucrania y cualquier otra cosa. Pero la realidad es que la eficiencia del gasto público, que se puede medir y lo ha hecho el Instituto de Estudios Económicos que dirige Gregorio Izquierdo, un economista fantástico, lo que nos dice es que la eficiencia del gasto público en España es un 25% menor, está un 25% por debajo del resto de los países, de la media de países de la Unión Europea y del resto de la OCDE. Y esto es muy grave porque ante reclamaciones de hay que aumentar los impuestos, hay que subir los impuestos, no queda más remedio porque no podemos reducir los gastos, pues la realidad, los datos nos dice otra cosa, ¿no? Nos dicen que sí se podría hacer algo para aumentar la eficiencia del gasto público, que yo creo que hay que reducirlo, pero además de reducirlo hay que hacerlo más eficiente para que cada euro que los españoles trabajamos y entregamos a los gobernantes sea utilizado de la mejor manera posible, ¿no? Por lo menos en lo que nos dicen que lo van a utilizar. Me está gustando la conversación que estamos manteniendo usted y yo hoy, doctora. No hay nada como pactar bien las cosas antes y tener muy clarito el mensaje que queremos transmitir a nuestros espectadores para hacerlo pues también lo más sincrético y lo más eficiente posible. Tercer gran asunto, nombre propio, estanflación, un concepto que ustedes habrán escuchado en los últimos días, en las últimas semanas, con una terrible y preocupante frecuencia. Estanflación no es un bar de copas, estanflación es probablemente lo más terrible que le puede ocurrir a la economía se ríe la doctora, bueno, menos mal que ella me conoce, a la economía de un país. Última gran institución en advertir de los riesgos de una estanflación, cuidado, global, no solamente para las cuentas del Reino de España, para la economía española. El Banco Mundial, creo que fue María el miércoles, y además lo comentábamos tú y yo, el miércoles o el jueves, salió un informe del Banco Mundial, creo que fue el jueves, alertando, pues bueno, de un tremendo riesgo de volver a algo que la última vez que nos había visitado en toda su crudeza y su magnitud fue allá por 1970. ¿Qué es exactamente la estanflación? Y de llegarse, que parece que vamos a llegar a ese escenario, ¿por qué España se vería más perjudicada que otros países? Los economistas hay una cosa que no tenemos. Tenemos muchas cosas, por ejemplo, ego. Tenemos un ego enorme, pero no tenemos bola de cristal. Entonces tampoco podemos adivinar. Pero cuando el Banco Mundial está alertando y cuando ya hay una serie de economistas que están subrayando cuidado, riesgo de estanflación, precisamente porque, como decías, es un tema bastante grave, pues es porque existe esa posibilidad. La estanflación técnicamente es una combinación entre un periodo de estancamiento, es decir, una recesión, que son 2 trimestres con una tasa de crecimiento del PIB negativa, unido a un proceso inflacionista que ya tenemos encima, por más que muchos digan que es una cosa muy transitoria y que ya va a pasar, ya prontito va a pasar, ¿no? Pues llevamos ya un año o así con un proceso inflacionista de subida de precios. El problema de esta inflación es que las medidas que se tienen que tomar para solucionar la inflación agravan la recesión y las medidas que se tienen que tomar para solucionar la recesión agravan la inflación, con lo cual ahí hay una pinza mortal de la que es muy, muy difícil salir. El Banco Central Europeo y otros banqueros centrales ya han empezado a atacar a la inflación como la inflación es un fenómeno monetario que luego está aderezado por otras cosas, pero en principio en origen es monetario, pues han subido los tipos de interés, están subiendo los tipos de interés. A nosotros en el Banco Central Europeo lo ha anunciado ya para julio, para drenar dinero del sistema y que se calme un poco la inflación. Sobre todo porque todavía hay un pequeño margen antes de entrar en crecimiento negativo, que suena fatal lo de entrar en crecimiento negativo, pero es simplemente que la tasa de crecimiento del PIB sea negativa. El problema, o digamos que la debilidad o los riesgos, los puntos negros de esta inflación, ¿cuáles son? Bueno, pues hay sufrimiento. Ahí va a haber sufrimiento por parte de los consumidores, los inversores. El españolito de a pie lo vamos a pasar regular. Claro, para tomar estas medidas, aquellas economías que estén menos endeudadas son las que van a sufrir menos. Aquellas economías que tengan un desempleo más moderado, pues van a sufrir menos. ¿Cómo está España? Pues con una deuda pública por los cielos y con un desempleo que es de los mayores de Europa. Que podemos decir
que, claro, el gobierno no podía adivinar y que, vale, pero no ha hecho sus tareas, no ha hecho su labor. Venimos desde la crisis del 2008, tardamos muchísimo en recuperarnos de esa crisis. Cuando llega la pandemia, no tomamos las medidas adecuadas, dejamos la economía de lado y politizamos todo, y ahora con la guerra de Ucrania seguimos poniendo parches y nos va a costar muchísimo tiempo recuperarnos si llegamos a la estanflación, pero de la situación actual de pérdida del poder adquisitivo, con lo que pretenden hacer, que es subir los impuestos, etcétera, nos va a costar muchísimo recuperarnos. Estamos perdiendo tejido empresarial, el desempleo no va a bajar, va a haber emigración, y esto no va a ser fácil, Eurico. Repítamelo bien para terminar, antes de despedirte, María, repítamelo bien, doctora. La inflación es un fenómeno monetario. Usted y yo sabemos de lo que hablamos, pero hay algún economista por ahí despistado que a lo mejor no lo tiene tan claro. La inflación es un fenómeno monetario, ¿verdad? A ver, no es que esos economistas no están despistados. Lo que pasa es que si reconocemos que la inflación es un fenómeno monetario, tendríamos que mirar mal a los bancos centrales. Y eso es muy incorrecto. O sea, políticamente es muy heterodoxo. Entonces aquí nosotros amamos la ortodoxia, abrazamos la ortodoxia fuerte y nos agarramos ahí. Entonces la ortodoxia obvia los bancos centrales, porque al final pues sería mirar mal al que te da de comer en parte y sobre todo al jefe de la banda. Y lo que hacemos es hablar de otras causas de la inflación, que es verdad que están acrecentándola y que están alimentándola, como el parón causado por la pandemia, el aumento de los costes, la crisis de los contenedores. Es verdad que hay muchos factores que hacen que aumente la inflación, pero el origen es monetario. Que me parezca a mí que la inflación es un fenómeno monetario, a mí que soy un pobre obrero de la información, pues puede tener nula importancia, pero si la doctora María Blanco dice que la inflación es un fenómeno monetario, la inflación es un fenómeno monetario. Aquí estamos con la ortodoxia. María, lo dicen los que mucho. Saben. Gracias por habernos acompañado esta noche. Hasta la próxima. Gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Pues nada más por hoy en esta primera retaguardia de la semana en Periodista Digital Televisión. No ha estado mal. Dos analistas políticos de primerísima división, Sergi Fidalgo y Josué Cárdenas, y la doctora María Blanco, que nos ha introducido, bueno, menos mal que se me ha caído ya el pinganillo, digo, ya cuando estamos a punto de terminar, que nos ha dado cuenta, desmenuzado ese preocupante informe de la OCDE y nos ha arrojado un poco de luz acerca de ese concepto tan abstruso, pero que es una amenaza real y terrible que se cierne sobre todo las economías desarrolladas del mundo, pero sobre la de España en particular, cuál es la estanflación. Gracias, mañana será martes 14 de junio, volveremos y les espero a todos ustedes. Cuídense.